Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que le confinement n'est pas très dur, ¿ok? Mais surtout que vous êtes en bonne santé. Bueno, aquí estamos de nuevo en una nueva grabación para acompañaros en la medida de lo posible en esta situación de confinamiento y de clases virtuales que tenemos que impartir. De momento voy a hacer una pequeña grabación antes de pasar a la unidad 5, que es lo que voy a hacer inmediatamente, sobre cómo se dice la hora en francés. Es algo que ya hemos trabajado en clase. Recuerdo que incluso hemos publicado ya los contenidos de cómo dire l'heure en français, cómo decir la hora en francés. Los habíamos publicado hace ya meses en el blog, pero como ahora mismo no lo encontraba, lo he vuelto a publicar de nuevo. De modo que esta grabación irá junto con esa publicación de cómo se dice la hora en francés. Y la razón de hacer esta grabación es para luego continuar con la unidad 5 del manual, puesto que en ella se va a trabajar de una manera bastante intensa el uso de la hora o las expresiones de la hora en francés. Alors, je vais d'abord et voilà. Je vais donc travailler avec vous et ces documents que j'avais présentés en cours, j'avais préparé en cours avec vous. En fait, c'est un document que je l'avais fait au fur et à mesure qu'on expliquait l'heure en français. ¿Ok? Por tanto, la hora, fijaros la expresión, l'heure, la hora, la palabra heure, ¿ok? Hora, es femenina, igual que el español. La razón por la que se escribe L apóstrofo, bueno, ya lo sabéis, es porque cuando una palabra empieza por vocal o H muda, las H prácticamente son siempre mudas en francés, la vocal del artículo desaparece. Y por eso no decimos la heure, sino l'heure, ¿ok? Et voilà la question typique. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Quelle heure est-il, s'il vous plaît? ¿Qué hora es, por favor? Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Quelle heure est-il, s'il te plaît? En lugar de vous, puedes decir te si tenéis un trato familiar con la persona. S'il te plaît. Pero digamos que la frase correcta, básica, es quelle heure est-il, s'il vous plaît? Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Hay otras formas de decirlo. Por ejemplo, es que vous avez l'heure, vous avez l'heure, tiene usted la hora, vous avez l'heure. Pero bueno, quedaros solo con esta, que es correcta y perfecta. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Y siempre que decimos la hora en francés, siempre utilizamos la misma estructura. De modo que siempre vamos a decir il est, independientemente de que sea una hora, una unidad o varias horas. Fijaros que en español decimos es la una, pero luego ya decimos son las dos, son las tres, es decir, cambiamos el verbo, pero en francés il queda como una estructura, digamos, invariable, rígida, y luego ya se dice la hora que es. En la forma de decir la hora, siempre decimos el número seguido de la palabra heure. Fijaros que en español decimos es la una, son las dos, no decimos es la una hora o son las 2 horas, sino que no se dice hora, y en cambio siempre se pone por delante la una, las dos. En francés en cambio diría il est une heure, une heure, une heure. Fijaros cuando decimos la hora, el número y la palabra hora prácticamente se fusionan, se dice como un todo, une heure. Y así lo vamos a cantar para todas las horas. Vamos a ver. Il est une heure, il est 2 heures, il est 3 heures, il est 4 heures, il est 5 heures, il est 6 heures, il est 7 heures, il est 8 heures, il est 9 heures. Observad aquí cuando pronunciamos el número 9, neuf, con una F, ¿de acuerdo? De France, pero cuando hacemos el enlace con heure, vamos a pronunciar una V, v. Il est 9 heures, 9 heures. Il est 10 heures, 10 heures. Fijaros la liaison, el número 10, 10 pasa a ser 10 heures, 10 heures, 11, 11, 11 heures, 11 heures. ¿Ok? Podríamos decir il est 12 heures, il est 13 heures, il est 14 heures, il est 15 heures, il est 16 heures, il est 17 heures, il est 18 heures, il est 19 heures, il est 20 heures, il est 21 heures, il est 22 heures, il est 23 heures, il est
0 heures. No diríamos 24 heures, diríamos 0 heures. Quiere decir que esto que estamos cantando, los números, podríamos en teoría decirlos hasta las 23 horas, y les 23 heures. Por tanto, estaría bien para vosotros, para que practiquéis la pronunciación, volver a revisar los números, del 1 por lo menos al 23, es importante. Y observad cómo cuando decimos el número con la palabra hora al lado, se fusionan, es una única, fonéticamente es una única expresión. Por tanto, voy a repetir, une heure se dirá une heure, une heure. Dos, fijaros la X que no se pronuncia, pero sí sale en la pronunciación como un sonido Z, como una S sonora. 2 heures. 3, la S no suena en 3, pero sí sale en la pronunciación. 3 heures. Eso se llama la liaison. 2 heures, 3 heures, cuando un sonido que en palabras separadas no se pronuncia y sale al fusionarse, eso se llama liaison. Por tanto, 2 heures. 3 heures. En cambio, en 4 heures, ahí decimos 4 heures, aquí lo único que hacemos realmente es juntar las dos palabras, pero no estamos añadiendo nada. Aquí se le llama encadenamiento, sin más. Lo mismo con 5, 5 heures, 5 heures. No estamos añadiendo más nada, solo lo estamos fusionando. 5 heures. 6, aquí sí. 6 heures, 6 heures. Así, aquí sí hacemos liaison, porque aunque parezca un encadenamiento, estamos cambiando la pronunciación, ¿de acuerdo? 6 heures, 6 heures. 7, 7 heures, 7 heures. 8, 8 heures, 8 heures. Son encadenamientos. 9, 9, 9 heures, 9 heures. Hablaríamos más bien de liaison, puesto que estamos cambiando un sonido que antes no había. 10, 10 heures, 11, 11 heures. Insisto que podríamos decir 12 heures, 13 heures, 14 heures, pero veremos que los franceses cuando se dan la hora entre ellos lo hacen como hacemos en España, es decir, lo dividen el día en franjas de 12 horas. Y al mediodía se dice il est midi y las 12 de la noche sería minuit. Normalmente cuando lo veáis escrito veréis siempre el número y una H y con eso ya se entiende que es heure, ¿de acuerdo? Si luego la hora que hemos dicho la queremos fragmentar en minutos, pues tenemos que leer esta columna que tenemos aquí. Por ejemplo, la 1:05. Fijaros, en castellano es la 1:05. El francés no dice c'est la 1:05. No podemos traducir de un idioma a otro. Cada idioma tiene su propia estructura, su manera de decirlo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Por tanto, en francés sería il est 1:05. No se diría 5 minutes, salvo que estemos dando una hora oficial en una estación de trenes, en un aeropuerto, en un lugar que digamos que la hora sea importante mencionarla. Si no es algo oficial, se diría simplemente il est 1:05. 1:05. Ojo, no existe I5, no hay la I. Il est 1:05. Il est 2:10. Il est 3:15. Pero si queremos, y habitualmente es lo familiar, diremos il est 3h15. Se puede decir 3h15 si estamos dando la hora de una manera oficial, formal. Il est 4h20, 20, 20. Il est 5h25, 25 y 25. Il est 6h30, podríamos decir 6h30. Pero lo más habitual es que digamos il est 6h30. Et demi. Fijaros, demi es mitad y demi, escrito en femenino porque ahora es femenino, sería las 6:30, 6h30. Por tanto, bastante parecido al español, ¿no? 3h15, 6h30. Luego, al igual que en español, restamos los minutos y añadimos, decimos la hora siguiente. Por ejemplo, il est 7h-25. 7h-25. No sería il est 6h35, se podría decir, pero si no, diríamos habitualmente il est 7h-25, menos 25. Il est 8h-20, menos 20. Il est 9h moins le quart. Fijaros que aquí decimos écart y cuarto, pero menos cuarto decimos menos el cuarto. Añaden el artículo, moins le quart, moins le quart. Il est 10h moins 10, il est 11h moins 5. Y cuando la hora es en punto,
decimos il est midi o il est 1 heure o 2 heures, pile, juste, précise. ¿Eh? Que decir que es las 12 en punto, las 3 en punto. Juste, précise, pile. ¿Ok? Por tanto, fijaros que no es excesivamente complicado respecto a lo que decimos en español y quizás la dificultad sea la pronunciación. Ahí sí que os invito a que os acostumbréis a decirla ahora, a leerla y a pronunciarla muchas veces para que se os quede la estructura. ¿De acuerdo? Sobre todo la fusión del número con la palabra hora. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, et comme ça par la suite. Obviamente, si las 24 horas del día en la lengua familiar y habitual lo dividimos en franjas de 12 horas, eso hace que tengamos que tener en cuenta cómo dividir francés los momentos del día. Y ahí tenemos les moments de la journée, les moments de la journée, los momentos del día. Bien, en francés el momento del día se divide en 3 franjas. Entre las 0 horas y las 12 del mediodía se dice le matin, le matin, le matin, que es la mañana. También significa por la mañana o por las mañanas. Esto es importante porque a veces los alumnos hispanohablantes tienen tendencia a decir pour le matin, a añadir el pour, que significa por, ¿no? Por, una traducción literal y lo repiten mucho, entonces tenéis que evitar decir eso. Si quieres decir por la mañana, le matin, no necesita una preposición, ¿de acuerdo? Et voilà, le matin, c'est le moment de la journée qui va de 0 heures à midi. Hein? Desde las 0 horas hasta las 12 del mediodía, le matin. Ensuite, entre midi et 18 heures, entre 12 heures et 18 heures, midi et 6 heures du soir, por tanto, entre las 12 y 18 horas, se dice l'après-midi. L'après-midi. Midi es el mediodía y le midi sería el mediodía, l'après-midi es el después del mediodía, algo así como la tarde. ¿Ok? Pero fijaros que en Francia va hasta las 6 de la tarde. Bueno, aquí es verdad que según las zonas, a veces l'après-midi commence un peu avant 18 heures. ¿No? A veces se puede decir l'après-midi hasta las 5, depende. Quiere decir que no son franjas estrictas, un poco como ocurre en español, que la hora del día, a veces decimos de la tarde, de la noche, pero en verano anochece mucho más tarde, con lo cual decimos las 9 de la tarde o las 8 de la tarde. Pues para evitar esas confusiones, bueno, vamos a dejarlo en las 6, 18 heures, y a partir de ahí, de 18 heures sería le soir, le soir. Por tanto, a partir de 18 heures hasta ya el final del día, diríamos le soir. Por tanto, 3 divisiones, 3 franjas para les moments de la journée. Le matin, l'après-midi, le soir. Ojo, no confundir le jour et la nuit, día y noche. Le jour, la nuit. Cuando hablamos de momentos del día, decimos le matin, l'après-midi et le soir. No decimos 11 heures de la nuit, no se dice de la noche, sino du soir. Obviamente, al partir las 24 horas en franjas de 12 horas, puede ocurrir que nos encontremos con esto. Si yo tengo il est 1 heure, tendré que aclarar il est 1 heure du matin, 1 heure du matin es la 1 de la mañana, o il est 1 heure de l'après-midi es la 1 de la tarde. Obviamente, en un contexto, en una situación donde está claro que las personas que hablan se están refiriendo a la mañana o a la tarde, no hace falta repetir continuamente du matin, de l'après-midi, pero si queremos ser precisos, diríamos il est 1 heure du matin. Si hablamos en una situación en la que 1 hora de la tarde también tendría sentido decirlo y para evitar la confusión. Pero si no hay confusión, no hace falta decir du matin ou de l'après-midi cuando queda claro por parte de los que están hablando de qué momento del día están hablando, ¿vale? Pero no obstante, importante, il est 1 heure du matin, il est 1 heure de l'après-midi. Il est 6 heures du matin, il est 6 heures du soir. 6 heures du soir. Son las 6 de la tarde frente a, o de la noche para un francés. Du soir ya sería, fijaros la duda del español, ¿eh? Du soir sería tarde-noche, no sé muy bien ni cómo traducirlo. Pero se diría du soir, ¿ok? Il est 6 heures du soir. Sabemos que le soir para un francés comenzaría a partir de las 6. Por tanto, il est 6 heures du matin,
qu'il est 6 heures du soir. Imaginaros que son personas que trabajan siempre por la tarde, no haría falta decir du soir continuamente porque entre ellos ya entienden que se están hablando de las 6 de la tarde. Pero si es importante matizarlo, sí diríamos du matin et du soir. Y con el caso de las 11, por ejemplo, il est 11 heures du matin o il est 11 heures du soir, las 11 de la mañana o las 11 de la noche. ¿De acuerdo? Por tanto, observad esta división de los momentos del día porque la vamos a necesitar cuando damos una hora y como las 24 horas las reducimos a bloques de 12, tendremos que aclarar si es de la mañana, de la tarde o de la noche. ¿De acuerdo? Voilà, donc je vous invite à relire, à écouter, à répéter la manière de dire les heures en français. Luego recuerdo que habíamos dejado esta pequeña actividad. ¿A qué hora tu te lèves le matin? ¿A qué hora tu te lèves le matin? ¿A qué hora te levantas por las mañanas? Le matin, no diríamos pour le matin, acordaros, le matin, por las mañanas. Normalement, je me lève à 8 heures du matin. Normalmente me levanto a las 8 de la mañana, a 8 heures du matin. Podríais haber dicho, normalement, je me lève à 8 heures. No haría falta decir du matin si está claro por parte de las dos personas que nos estamos refiriendo a la hora que nos levantamos por la mañana habitualmente. Pero bueno, si queréis ser precisos, mejor poner du matin. ¿A quelle heure tu vas au travail? Je vais au travail à 9 heures. Bueno, aquí he puesto una X para que cada uno dijera lo que quisiera. Je vais au travail à 9 heures. ¿A quelle heure tu manges? Je mange à 14 heures, à 2 heures de l'après-midi. Bon, mange aquí en el sentido de déjeuner, comer al mediodía, ¿de acuerdo? ¿A qué hora? Porque si lo dicen en Canadá dirían ¿a qué hora tu dînes? ¿Eh? Para la comida al mediodía dicen dîner. Lo veremos justo hoy en la lección 5. ¿A qué hora tu termines le travail? Je termine à 7 heures du soir. ¿A qué hora tu rentres à la maison? ¿A qué hora vuelves para casa? Je rentre à 8 heures du soir, a las 8 de la tarde. ¿A qué hora tu dînes? ¿A qué hora cenas? En Francia, je dîne à 9 heures. En Canadá, por ejemplo, dirían a qué hora tu soupes. Souper sería la cena, ¿no? Y a qué hora tu te couches? Je me couche à 23 heures, à 11 heures du soir. Por tanto, aquí tenemos una pequeña presentación y repaso de la expresión de l'heure. Alors, moi, je vous invite à lire, à réviser et à essayer de prononcer correctement, dans la mesure du possible, évidemment, et voilà l'expression de l'heure en français. Ok? Je vais arrêter là. Et après, je vais continuer avec un autre enregistrement où on va commencer à présenter l'unité 5 de notre manuel. Donc, je vous dis bonne continuation, bon courage et à la prochaine. OK? Voilà. Très bien. Ciao. Alors.